Usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. El 20 de diciembre de 1962 fueron celebradas en la República Dominicana las primeras elecciones libres, luego de la oprobiosa dictadura trujillista. Desde el cierre de las votaciones empezaron a conocerse los resultados. El PRD había triunfado en 22 de las 27 provincias del país. Ya para el 22 de enero de 1963, la Junta Central Electoral declara oficialmente electo al profesor Juan Bosch, quien se juramentó como presidente constitucional de la República el 27 de febrero, en un acto sin precedentes ante la Asamblea Nacional. El primer gobernante dominicano que teníamos, los dominicanos, con preocupación por la gente pobre del país, por erradicar la miseria, la pobreza, por adelantar al país, por poner al país en la ruta del progreso de la época. Nosotros estamos aquí con la decisión de trabajar, no de odiar. Dispuestos a crear, no a destruir, a defender y a amparar, no a perseguir. Mientras nosotros gobernemos en la República Dominicana, no perecerá la libertad. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, paso de siempre presentamos temas de interés general. Hoy vamos a presentar un programa muy especial, porque tengo aquí conmigo y para ustedes a una personalidad que en un momento aciago de la vida dominicana, él dio el paso al frente y logró, viniendo de los estamentos militares, él logra poner en alto a su institución y poner en alto al país, porque él estuvo totalmente de acuerdo con aquel movimiento que pedía la restitución del profesor Juan Bosch y su gobierno, el primer gobierno que se daba a este país luego de desaparecida la tiranía trujillista. Pero ya todos saben qué sucedió con ese brillante ensayo. Y entonces, ¿qué sucede? Que dice el refrán que lo importante no es cómo uno comienza, sino cómo uno termina. Y por ejemplo, a ese, el gran líder de la Revolución de Abril de 1965, muy amigo del invitado que tenemos con ustedes aquí hoy, me refiero al coronel Francisco Alberto Camaño y Deñó, se decían muchas cosas, inclusive todavía hay gente que le recuerda el caso de Palmasola, allá por los años 62, donde hubo una escaramuza ahí con una gente que predicaba una doctrina extremadísimamente rara, tipo religioso y cosas, y ahí se produjo un enfrentamiento y el coronel Camaño resultó seriamente herido. Entonces él estaba reprimiendo a la gente que practicaban esas cosas, él estaba cumpliendo una orden porque lo mandaron a eso, pero el coronel se recuperó, pero se le alegaba también que Francis era hijo de un trujillista, claro que era hijo de un trujillista, y el coronel Rafael Tomás Fernández de Domínguez, que era originalmente el líder de la Revolución de Abril del 65, también se decía que era hijo de un trujillista.
pero cuando era necesario darle un vuelco a este país, tanto Camaño como su gran amigo y pariente, Rafaelito Tomás Fernández Domínguez, ellos decidieron entonces dar el paso hacia el frente. Y digo que lo importante es cómo uno termine. Y hay gente que comienza bien, sigue bien y termina bien, porque no tiene ninguna caramuza, nada que lo pueda tipificar como que en su vida hizo algo que no era correcto. Y cuando uno dice que se incluye en movimientos conspirativos, porque antes de la revolución hubo preparativos y muy serios y muy comprometedores, en un momento en que la cosa aquí no estaba fácil. Y cuando él participa en todas esas acciones ultra secretas y se convierte en uno de las grandes confidentes de Rafael Tomás Fernández Domínguez y del propio Francia Alberto Camaño Deñón y de otras glorias que participaron en la gesta del 65, entonces uno entiende que esa persona va bien de bien. Yo me refiero al querido amigo el coronel Lorenzo Ascensión Silverio, coronel de verdad, coronel que tuvo una destacadísima actuación en todo eso que le he señalado y en la propia revolución del 65, cuando ellos enfrentaron al más poderoso imperio que ha dado la humanidad, que es el imperio norteamericano, y lo frenaron por muchísimos meses, y se lo impusieron, lo provocaron, lo llevaron a que se sentaran en la mesa de negociaciones, porque no iban a entregar sus aspiraciones, sus deseos, así por así. Lo que ha acontecido allá para acá, bueno, es parte de la historia nacional que nosotros en cierto modo vamos a tocar en este programa de hoy. Pero aparte de eso, a veces hay cosas que le suceden a unos en la vida que uno no entiende el por qué pasan. Y uno entonces tiene la necesaria obligación que aclarar todas y cada una de las cosas, principalmente las cosas que no favorecen la imagen de uno, y ese es el caso específico que vamos a tratar hoy, porque el hoy coronel constitucionalista Lorenzo Ascensión Silverio ha escrito un libro que ya tiene una segunda edición bastante amplio sobre una situación que pasó con un oficial de la Fuerza Aérea de aquella etapa, en la que él directa o indirectamente no tiene nada que ver, pero él ha querido venir aquí con nosotros y para ustedes, aparte de los 2 libros que ya tienen escrito en ese sentido, para hacer las aclaraciones necesarias a los fines de que la gente sepa cuál ha sido su conducta desde aquellos primeros pasos que hemos relatado en la Academia de Batalla de la Carrera hasta el día de hoy. Luego, los siguientes mensajes, nosotros vamos a entrar en detalle con relación a la vida y la obra y la defensa propia y natural de un hombre que es un héroe de esta patria. Esto y más, luego los siguientes mensajes. Y bien, arrancamos este cara a cara especial de hoy con la dileta presencia de un hombre patria, un héroe nacional, el coronel Lorenzo Ascensión Silverio, que es toda una historia aquí presente en este programa, y nosotros nos sentimos muy complacidos, coronel, muy orgulloso de tenerlo aquí presente. Primero, comenzar por el principio, como siempre se ha dicho. ¿Cómo se enrola usted, coronel, en la milicia? Mira, yo era estudiante del 4º año de filosofía en el año de 1955, cuando quise ingresar en la Fuerza Aérea Dominicana, que era aviación militar dominicana entonces, para estudiar aviación. Me dijeron que no había plaza de cadete porque se estaba creando la Academia Militar de la Fuerza Armada, Batalla de la Carrera, y que los cadetes que ingresarían era después que se abriera la academia. Pero yo estudiaba junto con un sargento mayor de la aviación militar dominicana, sargento Durán Oviedo, y me dijo, mira, si tú quieres yo te puedo ayudar a que tú ingreses como raso de la Fuerza Aérea Dominicana, de la aviación militar dominicana, y después de ahí te es más fácil para tú pasar a cadete. Yo le dije que sí, que estaba de acuerdo. Y así ingresé en la aviación militar dominicana como raso. Al poco tiempo, en eso de 8 meses,
se abrió un concurso para ingresar los cadetes en la Academia Militar de la Fuerza de Batalla de la Carrera, y yo fui llamado a concursar. Entre 850 aspirantes que participamos, yo saqué el número 1 de esos 850 aspirantes, y donde nos escogieron a 140 para formar el cuerpo de cadetes de la Academia Militar de Batalla de la Carrera. Allí pasé 3 años estudiando y nos graduamos en el año de 1959, ascendido a segundo teniente, y fui destinado a prestar servicio en el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas el 5 de junio, el famoso CEFA. Sí. Entonces, ahí tuve un tiempo, unos 8 meses, cuando un día me sorprendieron y nos trasladaron al Ejército Nacional, a un grupo de 29 de los que nos habíamos graduado en la Academia Militar, al Ejército. En el Ejército pasé un año, casi 2 años, y fui destinado a San Juan de la Maguana. Estando en San Juan de la Maguana, en noviembre del año de 1960, yo tenía aproximadamente 1 año ya allí dando servicio. Llegó un día en la mañana el teniente Jan Aguacanán y me pidió, él me conocía a mí de la aviación, éramos conocidos, que yo lo ayudara a buscar un pelotero que él fue a buscar para ingresarlo en el equipo de pelota del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas. Allí yo le dije que sí, que yo sabía quién era, porque yo jugaba pelota con él allá en San Juan. Y quedamos de que yo lo mandara a buscar. Mandé un cabo del ejército a que buscara, porque él vivía cerca del cabo. El cabo fue y regresó y me dijo que él no estaba ahí, sino que él estaba en San Juan, en la Mata del Farfán. Había ido a vender unos aperos de montar de caballos, sillas, frenos y cosas esas, que lo construía su hermano. Ya en Aguacanán se había ido a la casa de Pedro Rodríguez Botello, un teniente ventista, que era amigo de él porque estuvieron juntos en restauración, se conocían, y se fue a desayunar a la casa de Pedro Rodríguez Botello. Regresó y yo le dije lo que había pasado con el pelotero. Entonces él nos pidió a Rodríguez Botello y a mí que lo acompañáramos a San Juan de la Maguana, de San Juan de la Maguana a la Mata de Farfán, a buscar el pelotero, porque tenía instrucción de llevar ese pelotero, no podía dejarlo. Entonces nosotros fuimos donde el subcomandante de la brigada, que era el coronel Montaje Guerrero, y le pedimos permiso para ir con él. Montaje Guerrero nos concedió permiso, no, que sí, que podíamos ir. Nos fuimos a la Mata del Farfán, y cuando llegamos a la Mata del Farfán, enfrente, en el parque, se encontraba un señor llamado Juan Nanún, que era el jefe del cuerpo bombero de allá, y que además era mani del team de pelota, a quien yo conocía. Le pregunté por el pelotero, y me dijo, no, él se fue para Patria de la Casa, porque para allá es que está vendiendo las sillas y los aperos de montar. Entonces nosotros regresamos a San Juan, y ya en Aguacanán nos dice, bueno, acompáñenme ya para Patria de la Casa. Como nosotros habíamos pedido permiso al coronel Montal para ir para la Mata de Farfán, estimamos que no necesitábamos más permiso y nos fuimos con él a Patria de la Casa. Allí llegamos como a las 10:30 de la mañana, y entonces encontramos una persona allá, apellido Paniagua, que a quien le preguntamos por ese pelotero, si él lo conocía. Me dijo que sí, que lo conocía, y que él se había ido a un campo que se llamaba Guayabal, que era donde tenían la venta de los equipos que él estaba patrocinando. Y en Aguacanán contrató una persona en un caballo, porque el camino hacia Guayabal era muy malo y no podían transitar vehículos. Lo mandó a la casa. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en un bar frente al parque y nos pusimos ahí a tomar trago y comimos ahí. El pelotero regresó con la persona que lo había mandado a buscar como a las 5:30 de la tarde. Y nosotros, mientras tanto, estuvimos ahí en el bar, comimos ahí
En un momento nos paramos, fuimos a la gallera, fuimos al play, unos muchachos estaban jugando ahí y regresamos nuevamente al bar. Llegado allí, estuvimos tomando trago también. Y cuando regresó el pelotero, bueno, pues dijimos, vámonos ya. Y decidimos irnos a San Juan de la Maguana, donde Jan Aguán nos iba a llevar a Pedro Rodríguez Botello y a mí, para entonces regresar a la capital con el pelotero. Cuando salimos, salió en una forma tan violenta, él era el que estaba manejando, que por poco se lleva a una esquina del parque que estaba al frente. Y siguió una calle sin salida que tuvo que frenar bruscamente y dar reversa hacia atrás. Al final de la calle, donde terminaba la calle, estaba parado un señor que se llama Abelardo Herrera Piña, abogado, que llegó a ser juez de la Suprema Corte de Justicia, con el señor, el padre de Amaury Germán, que vivía ahí entonces. Y dice Abelardo que él le dijo, eso no llegan a La Yaya. La Yaya es un pueblecito que está entre la Mata de Farfán, Padre de la Casa, y la carretera que va de Azua a San Juan de la Maguana. Entonces, salimos y cuando llegamos a la carretera de San Juan de la Maguana y viramos hacia San Juan de la Maguana, en un sitio llamado Guanito, a 22 kilómetros de San Juan de la Maguana, había un camión que venía, se acababa de parar ahí y Yangahuacanán se estrelló contra el camión. Se estrelló contra el camión. En el impacto, él murió, que era el que iba manejando. Y Botello salió con una múltiple de heridas y fracturas, fractura de la mandíbula, fractura de la clavícula, fractura de costilla, una herida grande en la pierna derecha. Yo tenía fractura del brazo izquierdo, un golpe en la nariz aquí, que también tenía fractura en el hueso de la nariz, y además tenía varios golpes ya de menos consideración, una herida pequeña aquí en la frente. El pelotero fue el menos golpeado. Entonces, nosotros nos llevaron al hospital de San Juan de la Maguana y allí nos trataron y nos internaron. Al día siguiente fue una comisión de la aviación militar dominicana que presidía el doctor Hoffi, sí, Simón Hoffi, el ortopeda, que era ortopeda, director del hospital. Y llegado allí con la finalidad de recogernos nosotros y traernos aquí a la capital. Pero cuando él nos vio la condición de que estábamos, dijo que no era prudente que nos movieran de ahí, que dejaran que pasara 2 o 3 días, y ya el peligro había pasado, y entonces nos trajeran aquí. Así fue precisamente como nos trajeron en ambulancia, no en helicóptero como habían ido ellos con la finalidad de traernos, sí, sino en ambulancia. En una ambulancia nos trajeron a Pedro Rodríguez Botello y a mí. Nos acompañó la esposa de Pedro Rodríguez Botello, la señora Minón Sánchez. Estuvimos aquí en el hospital, yo tuve unos 3 o 4 días, después me dieron de alta, me cambiaron los yesos que me habían puesto en San Juan de la Maguana y me hicieron tratamiento nuevo. Tuve 4 días, creo que fueron, no recuerdo exacto, 4 o 5 días. Botello pasó mucho más tiempo porque tenía más golpes y más heridas, sí, y fracturas. Pero al final ya lo pacharon y él volvió a San Juan de la Maguana y yo también. ¿Qué sucede? Que después de eso, la hija de Yangahuacanán era una niña que tenía 9 meses de edad. Su madre había muerto en la clínica Abreu 9 meses anterior, con el parto de esa niña. Y mucho tiempo después escribió un libro, primero la periodista investigadora Naya de Pradel, escribió un libro donde probaba de que todo esto había sido un accidente, cómo había sido. Pero la hija entonces escribió un libro, o se lo escribieron, no sé, donde hacía una serie de acusaciones, decía que su papá y su mamá fueron matados,
que su mamá la mandó a matar a Angelita y que a su papá lo mandó a matar a León Esteves, que era el esposo de Angelita, porque Angelita se había enamorado de él, y una serie de barbaridades, y que nos acusaba a los que andábamos con Yacantahuán que habíamos participado en eso. Eso me llevó a mí a escribir un libro. Sí, sí. Durante una investigación de 2 años, yo recogí pruebas a todas partes, pruebas fehacientes, documentos, recortes periodísticos, declaraciones de personas intachables que no pueden ser cuestionadas, como es el caso de Abelardo Herrera Piña, Sí. un ex juez de la Suprema Corte de Justicia y una persona sumamente reconocida y respetada en este país, y varias personas donde ellos explicaban todo como había sido, y que Abelardo dice que 2 o 3 días después del accidente llegó a San Juan de la Maguana los padres de Jan Aguacanán, y que él lo llevó a Padre de la Casa. Él era juez de paz en San Juan. Él lo llevó a Padre de la Casa y le explicó todo cómo había sido y le enseñó el sitio donde fue, y que ellos quedaron conformes. Sí. Pero después, como te dije, mucho tiempo después, casi 50 años después, la señora Aguad Báez, que también era nieta de Miguel Ángel Báez Díaz, Oh, sí. entonces escribió ese libro acusándonos, y yo pues no pude quedarme callado. Inmediatamente comencé a investigar y produje una obra que lo aclaró todo y que Ese tanto. ganó el premio de historia, premio anual de historia, Sí. versión testimonio. Pero ellos siguieron acusando y haciendo acusaciones, ella y la familia. Entonces, como se agotó la obra mía, y después de haber leído algunas personas ese libro, se presentaron ante mí y me dijeron que ellos sabían cómo había sido todo, y que ellos querían declarar la verdad. Entre ellos, un médico ortopeda traumatólogo muy reconocido en este país, el doctor Guillermo García Lorenzo, que fue mucho tiempo director del hospital Darío Contreras, Sí. y muy conocido en este país, y una persona muy respetada, me dijo que él estaba dispuesto a hacer la declaración, porque ese día del accidente, él era nativo de la Mata de Farfán, y que era estudiante de medicina, y que él venía detrás del camión del accidente, Oye, eso. en un camión de su papá, para Santo Domingo, y que él vio el accidente y que se desmontó del vehículo y fue de lo que ayudó a sacarnos nosotros los que estábamos heridos del carro en que chocó Jan Aguacanán. Nos sacaron, nos mandaron un vehículo para el hospital de San Juan de la Maguana, y a Jan Aguacanán, que estaba en el asiento del chofer, estaba muerto ya, quedó muerto instantáneamente, y que no lo pudieron sacar porque con el choque la puerta se trabó. Wow, wow. Y no lo podían sacar porque el vehículo quedó incrustado en el camión. Entonces, yo, teniendo todas estas informaciones y otras informaciones más, produje la segunda edición del libro mío, donde le agrego las declaraciones del doctor García Lorenzo, firmada y certificada por un abogado notario. También un acto de alguacil que nosotros enviamos al señor Eduardo Díaz, primo de la esposa de Canaán y de la señora Mayra Díaz Pereyó de Jiménez, porque ellos enviaron una carta, la llevaron a la Fundación Manolo Tavares Justo, que me iba a hacer un reconocimiento a mí por mis actuaciones en la vida, que había sido mi comportamiento. Esa fundación me iba a reconocer. Entonces ellos se presentaron con esa carta acusándonos nuevamente. La fundación
dijo que no. La fundación dijo que ellos me conocían, que sabían cómo había sido todo y cuál había sido el comportamiento mío y mi historia en este país. Claro. Entonces, me dieron una copia de la carta que ellos llevaron y yo cogí esa carta y preparé con un abogado un acto de alguacil donde le exigía que se retractaran de esas acusaciones o que lo iba a someter por difamación e injuria. Sí. Tuvieron que retratarse y aquí en el libro también aparece la Exacto. carta que ellos se retratan pidiendo excusa por las aclaraciones que hicieron. Entonces, eso, pero también en el libro de Pilar Aguá, la hija de Canaán, ella decía que yo era que le habían conseguido una pistola a León Esteves, que vivía aquí en el país ya, y que esa pistola era la misma que él tenía cuando era coronel, y que yo se la conseguí y que con esa fue que se mató él, que se suicidó. Una mentira de Pablo Grullo. Entonces, como las cosas salen, Claro. como dice el doctor Boncho Castillo, la mano de Dios siempre aparece. Sí. Leyó el libro mío, el general Pedro Díaz Mena, y me dice, no, pero la pistola a quien se le entregué fui yo. Ajá. Y se le entregué por una carta que me llevó León Esteves del ministro de la Fuerza Armada, Ortega Oleaga, que era en ese entonces, y fue acompañado del general Erasmo Batista, Sí. donde me ordenaba que le entregara una pistola al señor, porque yo era el intendente de material bélico del ejército. El coronel me preguntó que qué arma me preferiría que entregaran. Yo le dije que yo le recomendaba una pistola 45, a lo mejor ya lo aceptó así. El que general Díaz Mena me firmó también una declaración y la certificó ante abogado notario de esa situación. También dijeron que yo había organizado un homenaje a León Esteves y que inclusive Sí. estaba recogiendo ropa para entregársela y cosas de esas. Otra mentira había. ¿Qué sucede? Cuando la promoción mía celebró los 60 aniversarios, los 50 aniversarios, nosotros escribimos un libro sobre la academia. Y antes de la celebración, el comité organizador hizo una reunión de la promoción para decidir lo que se iba a hacer y cómo se iba a hacer. Sí. Ese día se planteó si se invitaba a León Esteves a esa actividad. Yo era el presidente del comité y yo me abstuve de votar. Y se votó y a unanimidad votaron que sí, que debía invitarse. Ah, bueno. Había sido el director de la academia mientras nosotros fuimos cadetes en la primera promoción. Sí. Entonces se le invitó, pero se invitó por parte del general Abelardo Freite Báez, que era el secretario del comité, porque yo me abstuve. Sí. Entonces él lo invitó y por eso fue. Cuando estando allí en la celebración del 50 aniversario, el ministro de la Fuerza Armada, que presente estaba toda la plana mayor, en un acto muy bonito que se hizo, el ministro de la Fuerza Armada llamó al coronel León Esteves, que estaba allá, que viniera para que él entregara pergaminos de reconocimiento. A cada uno de los grupos, del grupo de la formación, se le entregó un pergamino de reconocimiento. Y el ministro de la Fuerza Armada lo llamó para que él le entregara algunos de esos reconocimientos. Ellos me acusaban que era yo que lo había llamado. Pero el general Freite también firmó una declaración jurada y certificada. Y así todo. Entonces, nosotros hemos terminado esta segunda edición que está aquí. Y como te dice, el que ganó el premio Bueno, así veo. de literatura. el libro de historia del año 2015 y que fue evaluado en la Feria del Libro por 3 de los principales historiadores de este país y que yo no tengo nada que ver con ellos. El doctor Bernardo Vega,
el licenciado Manolito García Arévalo y el historiador Guerrero Sánchez. 3 historiadores, miembros de la Academia de la Historia y de la Academia de Ciencias, y ellos consideraron que ese era el mejor libro de historia de ese año. Wow. Y me premiaron a mí con ese premio. También. Entonces, esa es la situación que todavía han seguido con ellos, pero ya han tenido que retractarse. Y nosotros vivimos tranquilos, con nuestra conciencia tranquila, como ha sido nuestro actuar durante toda la vida. Pero claro que sí. Así a grandes te doy esa reseña. Yo me siento particularmente muy alegre porque eso haya sucedido así, porque te conozco hace más de 40 años. Quien te ha conocido a ti desde tanto tiempo o un poquito más atrás, no te cree a ti capaz de la cosa a la que se te involucraba. Y son los hechos que te defienden a ti. Todos esos testimonios te dicen a ti, claro, pero si yo hubiera participado en un acto en contra de ese señor, a mí no me pasa lo que me sucedió. O sea, en buena justicia, ahí está todo eso resuelto, pero entiendo tu posición de aclarar a la posteridad, a la opinión pública, cuál era la verdad de los hechos. Y no has sido tú, ni hemos sido algunos de tus amigos que le hemos aclarado, sino precisamente la familia del oficial Jan Aguá. Bien, debemos hacer un breve corte comercial, coronel, para entonces regresar y volver a eso que iniciamos, o sea, cómo te involucras tú en esa bonita epopeya que libró esta nación en los años del 1965, cuáles fueron los contactos y todas esas cosas que llevó a este pueblo a un hecho histórico también. Porque yo no sé, en ningún país del mundo nadie ha hecho una acción como esa para reponer la legalidad, reponer la Constitución. Eso nunca se había dicho en la historia del mundo. Esto y más, luego los siguientes mensajes. Y bien, nos sentimos sumamente complacidos de que con el paso del tiempo las aguas, dice el refrán, se aclaran solas, y que haya sobresalido la verdad, tu verdad, y la verdad de lo que pasó. Tú debes sentirte tranquilo y complacido en ese sentido. Y testimonio hay de sobra. Para un buen juicio ya tú, en nuestra modesta opinión, está asuelto de ese tipo de cosas. Y ojalá no se vuelva a tocar esa tecla. Pero hay una tecla, la que comenzamos al principio, esa que lo llevó a ustedes precisamente a imponer la legalidad, a reponer la Constitución que se dio a este pueblo. ¿Cuáles fueron esos pininos? Hay una anécdota muy bonita con relación al encuentro en Villamella, donde estaba el hombre jefe Máximo de Abril. Sí, a raíz de la muerte de Trujillo, yo estaba prestando servicio en el Ejército Nacional en Constanza. Sí. Un mes después, en ese entonces la academia la habían cerrado, alegando fondos económicos, pero decidieron reabrirla nuevamente. Sí. Y llamaron para reabrir la academia a un grupo de oficiales, precisamente de la primera promoción, sí, comandado por el mayor Julio César Ramos Troncoso. Entre esos oficiales, yo fui uno de los que llamaron a para la academia para reabrirla. Sí. Estando allí en la academia, a mí se me canceló porque mis hermanos formaron parte del primer grupo de Unión Cívica en este país. A mí me llamaron y me dijeron que fuera y lo obligara a que ellos salieran de esa Unión Cívica, y yo le dije, yo no puedo hacerlo salir porque ellos tienen su forma de pensar, yo tengo la mía, y yo respeto lo mío y yo respeto lo de ellos, pero son mis hermanos. Sí. Me cancelaron. Ay. Entonces, cuando se produjo el golpe de estado de Chavarría, general Chavarría en Santiago, sí. El subcomandante de la base de Santiago era Elías Wessing y Wessing, que me tenía mucho aprecio a mí, y me llamó, ven para acá. Yo inmediatamente cogí un vehículo de aquí en la noche y me fui a Santiago. Llegué allá a Santiago, inmediatamente me dieron armas, me dieron
uniforme, cosas, los mismos compañeros míos que estaban allá, promoción. Y después vinimos aquí a Santo Domingo y aquí me llamaron nuevamente, me reintegraron otra vez en la Academia Militar. Sí, el mismo hombre que después tú ibas a combatir en el 65, el que hace ese gesto hacia ti, mira lo que la vida. Estando en la academia, se produjo las elecciones de 1962, la cual ganó abrumadoramente el profesor Juan Bosch como presidente de la República. Y también fue nombrado director de la academia el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Tu amigo. Cuando llegó allí, me llamó y me dijo: Ascensión, yo he decidido nombrarme mi ayudante. ¿Qué usted tiene que decir para eso? Y yo le dije, bueno, trabajar mucho y hablar poco. Y me dijo, está nombrado. Después supe que la recompensa la hizo el entonces capitán La Chapelle, que era un íntimo amigo. Nuestro amigo. De Rafael Fernández y mío. Comenzamos a trabajar. Entonces se comienza la conspiración para derrocar al profesor Juan Bosch. Estando allí en la academia, el coronel Fernández Domínguez es que se llama al profesor Juan Bosch a San Isidro a una reunión donde le iban a exigir que sacara del país a un grupo dominicano que los militares llamaban los comunistas. Todo el mundo sabía que no eran comunistas, eran personas de ideas avanzadas, pero no eran comunistas. Entonces, ese día, yo voy de aquí, de la ciudad, para la academia con el coronel Fernández Domínguez. Y en el camino me dice, Ascensión, ¿qué tú sabes de lo que está pasando aquí con el gobierno? Y unos señales de golpe. Yo le digo, bueno, cuando yo bajaba de mi casa, del tercer piso del edificio Menéndez, en la George Washington 83, donde hoy está el hotel Quinto Centenario. Una joven que vivía ahí en el segundo piso, llamada Xiomara Saladín, me dice, ¿qué esperan ustedes? ¿Que Belisario tumbe el gobierno sin hacer nada? Y yo le digo, no te preocupes, que nosotros sabremos lo que tenemos que hacer. Yo no tenía nada, pero esa fue la salida que tuve. Entonces le conté eso a Rafael Fernández Domínguez. Rafael Fernández me dice, bueno, yo he hablado con el presidente Bosch y le dije que yo tenía un grupo de oficiales jóvenes preparados y que echaban para adelante para nosotros que impedir el golpe de Estado. Entonces yo quiero que allá cuando lleguemos vayamos a la base aérea a ver cuál es el ambiente que hay ahí, porque se ha dicho inclusive que al presidente Bosch lo pueden matar ese día ahí. Entonces nosotros debemos tomar la medida por si acaso. Fuimos, dimos una vuelta por la base y regresamos a la academia. Cuando veníamos de la base para la academia, me dice, de los compañeros tuyos que están aquí en la academia, ¿a quiénes se pueden invitar a formar parte de este grupo? Que no sea a Héctor La Chapelle, porque ya con Héctor La Chapelle yo hablé. Entonces yo le di el nombre de varios de los compañeros, Endeto González, Renato Frías, Jiménez Germán, un grupo que estaban ahí en la academia, éramos compañeros de promoción. Entonces me dijo, mira, búsquense un oficial de esos que están ahí, que vaya al batallón blindado, donde el primer teniente marino Almanza García, y le diga que yo quiero verlo a las 11 de la mañana aquí en la academia, corriente, que no me falle, y que pase al frente artillería, al grupo de artillería, y busque al capitán Quiroz Pérez y le diga lo mismo. Yo escogí al entonces primer teniente José René Jiménez Germán, le di las instrucciones y él fue y la cumplió. A las 11 de la mañana estábamos ahí, el grupo de oficiales que él había escogido. Faltaban 2 oficiales que él dijo, en esta reunión estamos todos, pero hay 2 que no están aquí, pero son parte de este grupo. Me refiero al entonces capitán Fernando Rafael Cabral Ortega, un hermano de Héctor Cabral Ortega. Sí, amigo de nosotros. Y el primer teniente Freddy Biantini Colón.
Sí, que es el comandante del patrón de tanques que está en el palacio para la protección del presidente, no puede venir ahora, pero él es parte de este grupo. Entonces nos dijo, bueno, yo con todo lo que él habló con el presidente, y yo he decidido convocar a ustedes, si ustedes están de acuerdo, nosotros vamos a crear este movimiento, vamos a aumentarlo, para impedir el golpe de Estado contra el presidente Bosch. Todos estuvimos de acuerdo. Él nos dijo, es una misión riesgosa, pero si ustedes están dispuestos, lo hacemos. No, estamos todos de acuerdo. Entonces, ahí quedó formado el movimiento constitucionalista, que después fue el quien explotó la guerra de abril de 1965. ¿Qué pasa? No se pudo, bueno, antes quiero decir que en el movimiento habíamos reclutado muchas personas, muchas, y a nosotros cuando el golpe de Estado nos cancelaron, al grupo de Fernández Domínguez. A Fernández Domínguez lo mandaron para España como agregado militar, cosa que él se negaba a irse, pero nosotros dijimos, váyase, porque usted se va haciendo coronel en España, que siendo civil en la República Dominicana. Y él aceptó irse. Entonces, él estando en España, como 3 o 4 meses después, que se produjo el golpe, que no lo pudimos impedir, él pidió un permiso para venir a ver a su mamá, que se encontraba en problemas de salud. Llegó aquí, inmediatamente, antes de ir a ver a su mamá, lo que hizo fue que reunió el grupo. La mayoría estábamos cancelados, pero nos reunió. Y entonces, también estaba ahí un primo del coronel Fernández Domínguez llamado Cucho Rojas Fernández, estudiante universitario. Y le dijo Rafael Fernández a Cucho, vete a la policía, a Radio Patrulla, que estaba entonces frente a la Cancillería, en la Avenida Independencia, y ve donde el coronel Camaño, y dile que yo necesito hablar con él urgentemente. Cucho va donde Camaño, sábado en la mañana, estaban preparándose para inspección, que era lo normal en eso, y pide que él quiera hablar con el coronel Camaño. El coronel Camaño le dice, ¿qué pasa? Estaba con un grupo de oficiales ahí, y le dice, ¿qué tú quieres? Dice, no, yo quiero hablar, pero en privado con usted. Dice, ¿cómo privado? Dice, sí, yo vengo de parte del coronel Fernández Domínguez, yo soy primo de él. Él está aquí, y me dio mi dinero, pero yo quiero hablar en privado. Camaño le dice, déjame ver tu cédula. Entonces yo, Rojas Fernández, le echó el brazo, lo sacó al patio, le digo, ¿qué le pasa? Dice el coronel Fernández que necesita verlo usted urgentemente, a reunirse con usted. Can Francis le dice, dile a Rafaelito que nos reunamos esta noche a las 7 de la noche en una casa que tiene mi papá, por la carretera que va a Villamella, por ahí cerca, después de la cementera. Que ahí nos juntamos a las 7 de la noche. Efectivamente, a las 7 de la noche, ahí estaba Rafael Fernández, La Chapel Díaz, Quiró Pérez, Cucho Rojas Fernández y yo. Y llegó Camaño, solo, vestido civil. Se saludaron muy amigablemente y le dice a Rafael, mira, Francis, yo quiero que tú me digas cómo está la cosa aquí. Y Camaño le dice, mira, esto está tan malo, Rafael, que el contrabando más grande que hay en el país es por la policía de Belisario como este. Entonces, Rafael le dice, mira, Francis, nosotros estamos en esto. Nosotros vamos a derrocar el gobierno ese que hay aquí y vamos a instalar al presidente Bosch nuevamente en la presidencia de la República. Y te necesitamos a ti. Francis le dice, no, yo, si es para golpe de Estado, si es para responder al presidente Bosch en elecciones, yo no me meto. Ahora, si es un golpe de Estado, damos elecciones en 6 meses, 1 año, yo tengo. Rafael siguió argumentando, y le dice, mira, Francis, los civiles no creen en esto, los militares con nosotros, porque nosotros le derrocamos el gobierno que ellos eligieron.
Y de la única forma que nosotros podemos recoger nuevamente la creencia es respondiéndole al gobierno sin elecciones. Entonces, porque Francis le dice, bueno, yo te voy a decir una cosa, Rafael, yo no me meto en nada sin antes hablar con mi papá, con Fausto como él. Rafael dice, bueno, pues vete y habla con Fausto y a la misma hora mañana nos juntamos aquí. Efectivamente se fue, otro día estábamos a la misma hora ahí y le dice Rafael, ¿qué te dijo Fausto? Y me dijo que con un hijo de Ludovino yo me podía meter cualquier cosa, pero yo no me meto para responder al presidente, yo le pongo golpe de Estado. Entonces Rafael siguió argumentando, y entonces le dice Rafael, Francis, ¿y qué yo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dice, bueno, tú me respondes por la policía. Francia escuchó un coño más grande que este edificio. Coño, Rafael, ¿tú sabes lo que tú me estás diciendo? Si yo te lo estoy diciendo, pues yo sé que tú lo haces. Claro. Entonces, ahí eso quedó, y así como entra Francis Camaño al movimiento constitucionalista. Bueno, lo demás es la gran historia patria de estos tiempos, porque esa hazaña de todos ustedes jamás será recordada. Y esa epopeya del 65, cuidado si supera las grandes epopeyas que ha tenido este país para su independencia. Gracias, coronel constitucionalista Lorenzo Ascensión Silverio, por su participación en este espacio. Ustedes nos vemos pues en otro Cara a Cara.